Ok, retomando entonces la clase luego de la desconexión de Zoom, creo que hemos quedado ubicado acá en esta página, en esta lámina, y hablábamos entonces de que habíamos calculado el área, ¿verdad? El área de este rectángulo que tenemos aparte acá para estudiarlo mejor, pues visualizarlo mejor, que ese rectángulo tenía una altura de 100 libras por pie y tenía una base de 4 pies. Entonces el área es base por altura. Por eso está aquí 100 por 4. Eso da 400. Bien, y entonces ahora faltaba calcular el X, la coordenada X del centroide de esta figura. De las clases anteriores de centroide sabemos que cuando estas figuras tienen dos ejes de simetría, el centroide está ubicado en la intersección de los dos ejes de simetría. Entonces, es lógico ver que acá, en este punto medio, pasa un eje de simetría y también en uno acá horizontal viene a ser otro eje de simetría. Entonces, la intersección de ellos dos me indica de que acá está el centroide de esta figura rectangular. Entonces, si acá está el centroide de la figura rectangular, quiere decir que de acá a acá es donde voy a medir el X bar. Vamos a verlo. Allí lo tenemos, ¿ves? Entonces quiere decir en esa figura que el X barra es la coordenada X del centroide y está medida en el sentido negativo del eje X. ¿Lo ven? O sea, deben observar que de acá, del eje Y hacia acá, hacia la izquierda, estamos hablando de el semieje negativo X. ¿Ok? Por lo tanto, de aquí hacia acá, todas las coordenadas que yo dé de X van a ser de signo negativo. Entonces quiere decir que este X barra va a ser una cantidad de signo negativo que voy a colocar acá en la tabla azul. Y lógicamente, si es un eje de simetría y pasa por todo el centro, entonces si este largo es 4 pies, lógicamente este X barra va a ser 2 pies, la mitad. Entonces allí vamos a colocar en la tabla azul menos 2 pies. ¿Lo ven? Lo importante es analizar y saber de dónde salió el 2 y de dónde salió el signo negativo. Bien, y ahora lo que me falta es llenar esta celda que viene a ser el producto de la X, de esta X, por esta área. O sea, menos 2 por 400 es menos 800. Y ahí lo tenemos, menos 800. Bien. Entonces ya terminé de llenar la primera fila de la tabla azul que tiene que ver con el rectángulo. Entonces ahora vamos a pasar a ver el triángulo. Vamos a ver, ahí está. Entonces en la tabla azul el componente apareció triángulo. Ahora vamos a quitar el triángulo de la carga distribuida de la viga y lo vamos a colocar acá aparte para su mejor estudio. Allí lo tenemos. La base de ese triángulo viene a ser entonces esta altura, ¿verdad? Esta altura que yo estoy señalando acá en la viga con la carga distribuida. Esta altura, ¿verdad? Es este 200, ¿verdad? Este 200 que está acá es lo que me indica la altura. Entonces, por eso se ha colocado acá que la base del triángulo es 200 libras por pie. ¿Ok? Y el largo de ese triángulo sería la altura, pues, de ese triángulo serían estos 6 pies. Observen que acá en el punto de apoyo A es donde está el vértice del triángulo. Y ese triángulo pues se extiende hasta acá, hasta la base del triángulo. ¿Ok?
porque allí en esa base del triángulo es donde hay un cambio en la distribución de la fuerza. O sea, viene una distribución de forma triangular, justamente en ese punto hay un cambio y continúa la distribución, pero en forma cuadrada. Ya no va a ser en forma triangular. Ok, entonces lo cierto es que la altura de todo el triángulo es estos 6 pies. Entonces, allá en la figura azul del triángulo, le colocamos que el largo, que es la altura, es 6 pies. Bien, entonces al tener la base por altura del triángulo, podemos calcular el área. Ya sabemos que el área es base por altura sobre 2. Vamos a rectificar eso. La base es 200, aquí está, por la altura, que son los 6 entre 2. Y eso da 600. Ahora viene a llenar esta celda. Y esta celda es eh, la coordenada X del centroide de un triángulo. ¿Ves? Esa X, repito, es la coordenada X del centroide, de un punto que llamamos el centroide. Entonces, esa coordenada X tenemos que ubicarla en este centroide de esta figura triangular, ¿verdad? Entonces, ya nosotros vimos que el centroide, ¿verdad? En el ejercicio anterior, es un punto que está ubicado acá a una distancia de la base. ¿Ves? Es un punto que va a estar ubicado por acá a una distancia de la base. Vamos a verlo. Acá en el triángulo resaltamos y me indica que esa altura dividido entre 3 es esa distancia. ¿Ok? Repito, es la distancia que hay entre la base, ¿verdad? Y el centroide. Entonces, esa altura, esa distancia, pues, es la altura entre 3. Vamos a la figura y ahí la tenemos señalada, ¿ves? Sería la altura entre 3. Eso es esta distancia. Y acá le he colocado la línea de trazo corto para referencia, para que estén ubicados. Ya sabemos que en este punto, en esta línea, es donde está ubicado el centroide de este triángulo. ¿Verdad? Pero, sin embargo, el número que yo voy a colocar aquí en la tabla azul de X barra, ese número es ese que me está mostrando el triángulo. Es el que yo voy a medir a partir de mi sistema de referencia, ¿verdad? Desde acá hasta donde está ubicado el centroide. Esa distancia del centroide a mi sistema de referencia es el que yo voy a tomar como X barra. Entonces, como por fórmula ya yo sé que en esta distancia está ubicado el centroide, es la altura entre 3. Entonces la altura son estos 6. Entre 3 es 2. Y si esa distancia es 2, ¿verdad? Esa corta distancia que vemos acá es 2, entonces quiere decir que este resto es 4. Entonces quiere decir que X barra en realidad es 4. Y aquí, entonces voy a colocar es el número 4. Allí lo tenemos. Y bueno, luego viene el producto de X barra por el área. 6 por 4 es 24, o sea, 2400. Bien, ya terminé con la segunda figura del triángulo. Vamos ahora a la tercera figura y última, que es el cuadrado. Entonces, borramos el cuadrado de la carga distribuida y venimos acá a este gráfico aparte. Bien, ese cuadrado tiene una altura de 200 y una base de 4 pies. Ese 4 pies se saca de acá de la figura, ¿verdad? 4 pies, acá donde hay el cambio de la distribución de la carga, viene de una forma triangular y cambia a una forma cuadrada.
¿eh? Y ahí se mantiene, inclusive se ve que es constante, es una línea horizontal. Entonces quiere decir que finaliza aquí con los mismos 200. Él empieza aquí con 200 y finaliza con 200. Entonces la altura pues es 200. Y la base de ese cuadrado es 4. Y ese 4 es este que está acá. Bien, entonces la primera celda que hay que llenar es el área de ese cuadrado. Sería base por altura. A ver, la base por altura significa 200 por 4. Y eso viene a ser 800. Ahora viene la equibarra. Entonces, la equibarra será ¿desde dónde? Ven, ahí se los acabo de mostrar. Como nosotros estamos acá atados a un sistema de referencia que hemos fijado, entonces ya yo sé que en un cuadrado, en el centro geométrico es donde está el centroide. Entonces ya yo sé que este cuadrado tiene una base de 4, entonces el centro geométrico tiene que ser 2. De acá a acá. Tiene que ser 2 pies. Entonces, si yo tengo acá 6 pies y le sumo 2, estos dos que están acá, entonces son 8. Quiere decir que esta distancia de X barra es 8, medido desde el sistema de referencia hasta donde está el centroide del cuadrado. 8. Vamos a verlo acá en la celda de la tabla azul. Ahí está, 8. Y bueno, ahora queda es el producto de X barra por el área. 8 por 8, 64. Serían 6.400. Ahí lo tenemos. Luego hacemos la sumatoria de las áreas y la sumatoria de los productos X por A. Bien, por las fórmulas que nosotros habíamos visto en la teoría, sabemos que el área que está bajo la curva de la carga distribuida es el equivalente a la fuerza concentrada. ¿Ok? Ese es el valor a la fuerza concentrada equivalente. Y la sumatoria me dio 1800. Entonces, eso es lo que es la fuerza. Este 1800 que me dio aquí, la sumatoria de área debajo de la curva, eso es esto. Eso es la fuerza concentrada equivalente, 1800 libras. Que repito, es toda esta área, es la suma de toda esta área debajo de la curva. ¿Ok? Más este pedazo que está acá. Todo eso viene a ser el área bajo la curva y por lo tanto toda la fuerza concentrada equivalente. Bien, entonces la fuerza concentrada equivalente es 1800 libras. Vamos a ver. Faltaría ahora ubicar cuál es la línea de acción de esta fuerza. Porque como su nombre lo indica, ¿no? Voy a repetir las palabras. El área bajo la curva, ¿verdad? De la carga distribuida, esa curva, va a ser igual a una fuerza concentrada equivalente. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Debemos ubicar en qué punto de la viga va a actuar esa fuerza concentrada equivalente que me va a producir los mismos efectos sobre la viga como si yo tuviera la carga distribuida. ¿Ok? Va a producir los mismos efectos. Entonces vamos a ver. Ahí tenemos la fórmula de X barra multiplicada por la sumatoria de área igual a la sumatoria de los productos X por A. Despejamos la X porque precisamente es lo que queremos averiguar. ¿En qué punto está ubicado ese punto de aplicación de la fuerza W que no me altere el problema inicial, sino que sea una carga concentrada equivalente? Bien, entonces allí hemos despejado la X'. Voy a resaltar para que me siga. Perdón, X' no, X barra. Esta X barra es la que hemos
despejado y vamos a sustituir los valores. El, la sumatoria de productos de X por A es este valor, 8000, acá lo coloqué, y la sumatoria de área es este valor, que es la fuerza concentrada equivalente, 1800. Ok, efectuamos allí las operaciones matemáticas y me resulta 4,44 pies. Eso quiere decir que es a la derecha del punto A, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por 6 pies, yo llego hasta acá. Pero ahora, esa X me está diciendo 4,44. Eso quiere decir, la mitad, póngase, es como por acá, de 3. Entonces, no, como me dio 4,44, es más de la mitad. Entonces, por eso se calcula por acá y se coloca el brazo, ¿verdad? 4,44 pies. Vamos a ver. Y allí está. La fuerza concentrada equivalente está denotada con la letra W y dibujada allí de color azul. ¿Ok? Y está separado a 4,44 pies del sistema de referencia. Bien, ahora vamos a ver los tipos de apoyos existentes en esta viga. Entonces, vemos acá el tipo de apoyo fijo. Este tipo de apoyo fijo lo que me indica es que tengo que trabajar con una fuerza inclinada, un ángulo alfa, o puedo trabajar con las dos componentes de la fuerza. Yo prefiero trabajar con las dos componentes de la fuerza y por lo tanto voy a proceder a representarlos allí. Entonces, vemos el primer vector a su y, la primera componente vertical de esta reacción, y vemos a su X es la segunda componente horizontal de esta reacción. Bien, el otro punto de apoyo es un rodillo y observamos cuál es su sitio de apoyo, su reacción. Entonces dice fuerza con línea de acción conocida. Volvemos al gráfico y allí la tenemos. Bien, ahora vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Esto significa que nosotros vamos a dibujar el cuerpo libre que estamos estudiando, pero con todas las fuerzas que están actuando sobre él, con las que él está interactuando. Entonces, como en esa viga no se está trabajando con el peso propio de ella, no nos dan la masa, entonces quiere decir que no vamos a considerar el peso de la viga. Solamente vamos a considerar la carga distribuida y las reacciones en los apoyos. Entonces, bueno, quiere decir que el diagrama de cuerpo libre pues está completado, pues está listo. No hace falta otra fuerza. Aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Las sumatorias de fuerzas en el eje horizontal X deben ser igual a 0 para que esté en equilibrio, lo que me genera que la componente horizontal en el punto de apoyo A, esa componente va a ser igual a 0. Bien, ahora vamos a hacer una sumatoria de momentos con respecto al punto A, o sea, al apoyo fijo. Entonces, de esa forma me quedaría considerando solamente dos fuerzas. La fuerza W con respecto al punto A, que es el peso de la carga distribuida, y me quedaría sumando con el momento que ejerce la fuerza B, ¿verdad?, en el punto de apoyo de rodillo sobre la viga. Allí tenemos los brazos
Mira, la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el sistema de referencia, solamente actuando dos fuerzas, despejamos la B, que es la idea, ¿verdad? Que ya esto es un dato, la B es la reacción en el rodillo, este es otro dato, y la W es la fuerza que ya está calculada allí. Entonces, en realidad, la incógnita es esta reacción B. La despejamos, que allí tenemos nuevamente la fórmula, sustituimos los valores y al sustituir los valores obtenemos este valor de la componente vertical, o mejor dicho, única componente de la reacción en B. ¿Ok? Vale 800 prácticamente. Esa reacción en B. Aquí está. Vale casi 800. Sería este vector que está aquí. Bien, como el enunciado del problema decía, para las cargas dadas, determine las reacciones en los apoyos de la viga. Entonces quiere decir que en este problema lo que yo tengo que hacer en realidad es calcular las reacciones en los apoyos. Entonces, bien, ya yo calculé esta, que es la reacción en el punto de apoyo B. Ahora me falta calcular es a su Y, la componente vertical del eje Y en esta reacción, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aplicar otra ecuación para ver cómo lo calculamos. Dice que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, actúan tres fuerzas porque son los dos apoyos más el peso. En este caso, ya la B es conocida, la A sub Y es la desconocida y la W es conocida. Sustituimos los valores y obtenemos que esa componente vertical de la reacción en A tiene un valor de 1000 libras fuerza. ¿Ok? Bien. Y de esta forma ya hemos calculado las tres reacciones. Eh, bueno, de esta forma, pues, hemos culminado con la explicación de la resolución de los dos problemas de la evaluación. No sé si hay alguna pregunta. Bien, entonces si todo está bien, entonces hemos entonces concluido con la clase para hoy y en los próximos días les voy a estar enviando la nota que cada quien sacó en las evaluaciones. Este, y de esa forma pues sabrían cuál es la nota que se les va a cargar. ¿Ok? Se va a cargar en el sistema. Se las estoy mandando por el aula virtual y bueno. Nos veríamos, Dios mediante, el próximo miércoles para continuar la materia nueva, la unidad nueva, que es la unidad 4, que es momentos de inercia. Entonces, bueno, que descansen, que tengan buenas noches.